Listo, chicos, chicas. Lo que vamos a trabajar el día de hoy, el tema se llama azar y probabilidad. Es con lo que vamos a empezar a indagar en esos conceptos. Son conceptos súper robustos, súper importantes, porque de hecho, de cierta manera, esto de las probabilidades de los eventos rigen nuestra vida. Rigen el hecho de tomar decisiones cotidianamente. Básicamente, todas las decisiones que nosotros tomamos en nuestro día a día están regidas por los conceptos del azar y la probabilidad. Pero entonces me gustaría primero conocer ustedes qué opinan acerca del azar, qué piensan que es el azar. ¿Ustedes cómo pensarían que se puede definir el azar en algo? Que es como suerte, que lo que vaya a pasar no depende de tus acciones ni nada. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna otra definición? ¿Qué piensan cuando alguien dice Como aleatorio. aleatorio? ¿Listo? Entonces, más o menos esa es la idea, ¿no? Como que tenemos estas dos series de eventos. Aquellos eventos que yo digo, básicamente dependen del azar, o sea, son totalmente, como dice Alejandra, aleatorios, ¿no? Como que no tienen una norma que los rija, que diga, esto va a pasar, sino que pasan y ya, ¿sí? A la suerte, digamos que simplemente a la locura. Y tenemos por otro lado estos eventos que no están al azar, sino que están determinados por algo, ¿no? Tenemos eventos entonces azarosos, que se les dice azarosos, cuando algo es azaroso es porque es al azar, y tenemos estos eventos que están determinados, ¿no? Que entonces, ¿qué ejemplo podríamos dar de un evento determinado? Échenle cabeza, qué evento, qué suceso, qué fenómeno de nuestra vida cotidiana podríamos decir que está determinado? El tiempo. El tiempo está determinado, listo, sí, el tiempo pues de cierta manera está determinado, pero el tiempo en sí mismo no es un fenómeno, sino el tiempo es una magnitud, es algo que nosotros medimos. Un fenómeno como tal es una situación. ¿Qué situación de tu vida cotidiana está, que tú puedes decir que está determinada? ¿Será que hay? ¿O absolutamente todo lo que sucede en el día a día es al azar? Échenle cabeza. ¿Qué piensan ustedes que podría ser un Como evento? respirar o algo así. Algo que Respirar. tiene que suceder. Listo, sí, respirar, ¿cierto? Eso está totalmente determinado, no está sujeto al azar ni nada, siempre se respira, ¿no? Otra cosa, les voy a dar ejemplos. Por ejemplo, yo sé que si, por ejemplo, me paro y el día de hoy, pues me toca ir al colegio con cierto uniforme, yo ya sé que está determinado que ese es el uniforme que me voy a poner. No es una cuestión de que yo me levante y empiece, bueno, me voy a poner un uniforme al azar, ¿cierto? Cuando nos toca venir en uniforme. Es como al azar. No, yo ya tengo determinado que yo qué sé, digamos, si me toca educación física, entonces me tengo que venir en sudadera. Es un ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, otro evento que está determinado es el hecho de poner, cuando ustedes meten su coquita del almuerzo al microondas, lo cierran, ¿no? Cuando ustedes van a calentar el almuerzo, ustedes meten la coquita del almuerzo en el microondas, lo cierran y le ponen cierto tiempo. ¿Qué esperan ustedes que pase? Cuando saquen el almuerzo, ¿qué esperan que sucede? ¿Creen que eso es un evento al azar? O sea, pueden pasar cualquier cosa. Puede que cuando yo saque mi almuerzo salga caliente, puede que cuando yo saque mi almuerzo salga frío, puede que cuando saque mi almuerzo resulta que yo eché una pasta con pollo y me van a salir frijoles con garra. ¿O es un evento así totalmente aleatorio o en eso hay algo determinado? En eso está Algo determinado que determinado. va a salir caliente. ¿Cierto? Entonces son cosas, va a salir caliente. Yo ya sé que si meto mi coquita al almuerzo al microondas y le pongo un tiempo, pues a no ser que el microondas esté dañado, yo ya sé que lo que voy a obtener va a ser que mi almuerzo se va a calentar. A eso le llamamos eventos que ya están determinados en nuestra vida, ¿no? Que ya hacen parte como de un orden natural que nosotros comprendemos, ¿sí? Ahora, también tenemos otros, la contraparte que van a ser estos eventos que son azarosos. ¿Cómo cuáles pensarían ustedes que hay en la cotidianidad? Échenle cabeza. A ver, Isabel Juegos de Montoya. la suerte. ¿Cómo qué? Como juegos.
de la Juegos, suerte. sí, claro, si jugaras un juego de la suerte, de seguro sí. Isa Monroy, a ver, cuéntame, corazón, en tu cotidianidad, ¿será que hay algún evento al azar? ¿Hay algo que suceda al azar en tu cotidianidad? Pues lo que como a diario, o sea, como que es cada día algo diferente. Mm, claro, ese sería un buen ejemplo, ¿cierto? Si nosotros no sabemos lo que vamos a comer al día, cada vez que nos despertemos y nos sentemos en el comedor, pues va a ser un evento al azar, ¿cierto? Vamos a esperar a ver qué nos depara, no es como que esté determinado. De pronto en algunas casas sí. A mí me pasaba cuando era pequeña que mi mamá siempre me daba un día huevito con arepa y chocolate y el otro día me daba queso con arepa y café. Entonces, eso ya, digamos, dejó de ser al azar y pasó a ser determinista, porque yo ya sabía qué esperar. Pero en muchos casos es un evento al azar, ¿no? También pasa con el clima, si se han dado cuenta últimamente, ¿no? Lo que decía ahorita Chelsea, qué frío está haciendo. Y uno dice, ya ahorita prácticamente nuestro día a día es un clima al azar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, podemos tener casi todos los climas en un mismo día. Entonces ya resulta que el clima resultó siendo algo casi al azar, ya no hay como cosas que me indiquen qué va a pasar, como algo que esté determinado, que se diga, no, como en todos los lados julio, por ejemplo, lo que pasa en las estaciones, ¿no? Como no, lo que pasa es que en julio pues estamos en verano, entonces es algo que yo ya tengo determinado, yo ya sé que en julio pues voy a tener verano y así mismo va a pasar, ya está determinado. Acá en Colombia pues básicamente ya nos estamos acostumbrando a que, o bueno, no en Colombia sino en Bogotá, o acá en los aledaños, ya estamos acostumbrados y acostumbradas a que el clima es básicamente una cuestión de azar, ¿no? Puede ser cualquier cosa en cualquier momento del día, que ya nos toca salir con sombrilla, pero también casi con flotador, pero también con bloqueador, pero también con camisa, o sea, nos toca como chaqueta y por debajo ropa playera, ¿no? Nos toca una cosa así como para poder surfearnos ahí en los climas de Bogotá. Entonces termina siendo también una cuestión de azar, ese tipo de cosas. Los eventos que puedan suceder en nuestra cotidianidad, en nuestra calle, que si salimos y nos encontramos a un vecino o al otro, puede ser al azar, ¿no? En muchas ocasiones no esperamos a que suceda, no hay algo que nos indique que va a suceder, pero aún así sucede y nosotros decimos, parece que fuera al azar, parece que fue una cuestión ahí aleatoria, totalmente aleatoria. Entonces nuestra cotidianidad básicamente se compone de estos dos tipos de eventos. Aquellos eventos que son al azar y aquellos eventos que están determinados todas sus acciones, todos sus efectos. Necesitamos de ambas, porque imagínense ustedes que absolutamente todo en su vida estuviera 100% determinado. ¿Qué se imaginan cómo sería eso? Que absolutamente tu día a día estuviera full determinado, que desde que te despiertas tú sepas exactamente todo lo que te va a pasar en el día hasta que te acuestas, que así fuera siempre. ¿Pueden imaginarse eso? ¿Qué les hace pensar eso? Sería como un poco aburrido porque uno no se esperaría nada más, como algo diferente. Exacto, o sea, como que nuestro sentido de la curiosidad, de la exploración, de todo eso perdería sentido. O sea, si absolutamente todo está determinado, pues qué sentido tiene siquiera esforzarnos en hacer algo si ya podemos saber todo, ¿no? Es como esta discusión del destino. ¿Alguien iba a decir algo? Yo, pues también es como la día a día de alguna sorpresa. Exactamente. Ujú. Y eso, y pues que sea así como Claro, claro, claro. Eso, o sea, ese sentimiento de sorpresa, de no saber lo que nos depara, ¿no? De pensar que del hecho de sentirnos que cada día nosotros parece que fuera al azar, ¿cierto? Que básicamente no hay algo que nos diga que justo eso va a pasar. Eso le da como cierto sentido a la vida, le pone emoción, ¿cierto? Imagínense, claro, si nosotros superamos todo lo que va a suceder, entonces, ¿qué sentido tendría si quiere esforzarse en algo? Entonces, eso, nuestra vida, nuestra cotidianidad se compone de ambas cosas, ¿no? De cosas que están determinadas y de cosas que de pronto no están tan determinadas, que son azarosas. Pero entonces en esto nos aparece también otro concepto que es muy importante y es el de la probabilidad. Entonces, permítanme, voy a listar por acá el tablerito porque creo que necesito rayar algo, si no, no me voy a poder organizar mis ideas. Discúlpenme.
Vamos a hacer la ficha técnica de la técnica. Del título. ¿Cuál es el título? Ficha técnica de la ladrona de libros, con mayúscula la, porque aquí es el título de la obra. ¿Listo? ¿Ya vamos, Elizabeth? ¿Pendiente? ¿Sí? Bueno, entonces, primero, título. Título. Muy bien. 2 puntos. Un rengloncito de por medio. Un espacio. El segundo, ya se nos fue don Jonathan en el momento que empezamos a preguntar. Muy bien, felicito a los que están juiciosos ahí, dice que son 17. Listo. Entonces, sí, llevamos temas. ¿Ya llegó Jonathan? ¿Listo? Entonces podemos colocar, si de pronto no han puesto como título, podemos colocar azar y probabilidad. ¿Listo? En el tema, 3 espacios. 2 puntos. Debajo. Dirección. ¿Listo? Entonces, hasta el momento tenemos 2 ideas, ¿no? 2 ideas principales. Y es que hay eventos azarosos, o bueno, eventos del azar, y también hay eventos determinados. ¿Listo? Debajo. ¿Sí? Entonces tenemos eventos al azar y eventos determinados. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de estos? Que los eventos determinados, yo ya sé cuál va a ser, qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Yo ya sé cómo se va a desarrollar ese evento. Entonces es sencillo. Por ejemplo, si yo pongo a calentar una olla con agua en la estufa, pues yo ya sé que lo que va a pasar es que se caliente, ¿cierto? Yo no voy a esperar a que si yo pongo una olla con agua en la estufa y enciendo la estufa, pues esa agua se enfríe, ¿cierto? Eso iría en contra un poco de la lógica de los fenómenos. Ya sabemos que hay eventos que están determinados. ¿Qué otra cosa está determinada? Pues, por ejemplo, el hecho de saber que todas las cosas que tienen vida en algún momento van a morir, porque es lo que hemos visto, ¿cierto? Es algo que ya sabemos que está determinado. ¿Qué otra cosa sabemos que está determinada? Por ejemplo, que el sol sale del oriente y se oculta por el occidente. Hasta el momento no hemos visto que pase otra cosa, que por ejemplo el sol salga, yo qué sé, del sur y se oculte en el occidente, o que salga del norte y se... Por lo menos desde acá podemos saber y dar certeza de que siempre va a salir por el oriente y se va a ocultar por el occidente. ¿Sí? Son cosas que ya están determinadas, que igual nos sirven y las necesitamos, ¿cierto? Necesitamos tener cosas determinadas para desde ahí plantear como verdades en nuestra vida, ¿sí? Tenemos determinado que nosotros nos vamos a envejecer. Entonces, por eso, durante toda la vida en la que trabajamos, estamos ahorrando para una pensión, porque sabemos que un día vamos a envejecer, no es una cuestión del azar, no es una cuestión como que le pase a algunos, ¿sí? O que le pase a otros aquellos, que de pronto a mí no me va a pasar, no, es algo que está determinado y lo necesitamos. Necesitamos esos eventos determinados para poder plantear nuestras decisiones también. Pero en ello también están los eventos al azar, porque resulta que nuestra vida, nuestro pensamiento requiere también de esa incertidumbre, requiere también del no saber qué va a pasar, ¿cierto? Si nosotros sabemos nuestro destino, si supiéramos explícitamente nuestro destino y supiéramos que no podemos hacer, que sí, que absolutamente todo está determinado, que no podemos hacer nada contra eso, pues ¿qué sentido tendría absolutamente todo lo que hacemos al día a día? ¿Cierto? Entonces necesitamos de ambos. Necesitamos cosas determinadas como para ya simplemente no estar pensando en absolutamente todo día a día. Imagínense que no hubiera nada determinado, que absolutamente todos los eventos fueran al azar, al día a día, pues entonces también plantearnos nosotros como una vida consciente, pues sería muy difícil, sería muy complicado si absolutamente todo fuera al azar. ¿Cómo podemos tomar una decisión? Por ejemplo, ¿cómo podríamos decidir algo si absolutamente todo es al azar? Entonces, por eso, nuestra cotidianidad está armada por una y la otra. Pero entonces, cuando una cosa, o sea, acá hay una delgada, esta lineecita que ven acá que separan estos dos eventos, es más delgada de lo que parece. ¿Cómo hacemos para saber cómo separamos un evento que es determinado? Cuando un evento deja de ser un evento del azar y cuando deja de ser, pasa a ser un evento determinado. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros, qué creen que se entiende para poder
saber y diferenciar si algo es del azar o determinado. ¿Cuál es esa delgada línea? ¿Cuándo deja de ser un evento azaroso y pasa a estar ya determinado? Cuando se repite muchas veces. Cuando ya lo repites muchas veces, o sea, es una cuestión de que el evento, o bueno, de la cantidad de veces presentes del evento, ¿no? Y la frecuencia de un evento. En eso tienes muchísima razón, y a eso se le llama, o bueno, realmente esta delgada línea se le llama probabilidad. Eso que tú dices, de saber cuántas veces se repite, se le llama probabilidad. ¿Sí? Cuando ya nosotros decimos como, ah, bueno, si yo estudio algo y veo que su probabilidad de que suceda es muy alta, yo puedo decir es un evento determinado, ¿cierto? Porque es una probabilidad muy alta, yo qué sé, del hecho de que de 10 posibles, por ejemplo, 8 o más de 8 sean correctas. Entonces ya yo digo, ah, eso ya es casi probable, entonces ya está casi determinado, ¿cierto? Como por ejemplo en las personas que tienen estaciones, entonces salen en invierno, por ejemplo, y van a decir, claro, obviamente yo sé que la probabilidad de, yo qué sé, digamos de 30 días de invierno, yo ya sé que 28 o 27 días de esos 30 va a estar haciendo frío, va a estar nevando, va a haber nieve, va a haber, va a haber temperaturas muy bajas. Entonces, eso ya me hace pensar que evidentemente eso va a ser un evento determinado o determinista, ¿no? También se le llama determinista. ¿Sí? Porque yo ya sé que las probabilidades pues son bastante altas, que de 28 digamos que de 30, entonces son 28, entonces yo ya puedo decir como que ese evento va a ser determinista. Pero si por el contrario, por ejemplo, que de 28 casos posibles, uno es favorable o dos es favorable, eso ya nos puede hacer pensar que ese 1 y 2 de pronto no estaban terminados, sino fueron resultados del azar, ¿sí? Porque la probabilidad era muy baja. Entonces, eso que nos define o que nos diferencia un evento azaroso de uno determinista o de uno determinado va a ser qué tan probable es que suceda. ¿Listo? Y en eso vamos a definir un poco la probabilidad. Les voy a colocar acá como una definición formal. ¿Listo? Definición formal. Entonces dice, la probabilidad es el cálculo matemático que evalúa las posibilidades de que un suceso ocurra cuando interviene el azar. ¿Cierto? Y esto es muy importante, cuando interviene el azar, ¿por qué? Porque es que hay eventos que ya ni siquiera o sea, que ya son tan determinados que ya siempre, o sea, 10 de cada 10, 100 de cada 100, 1000 de cada 1000 suceden de la misma manera que ni siquiera tiene sentido hablar de probabilidades, porque ya están muy determinados, como el ejemplo que les doy del agua que ponemos a calentar en una olla, ¿sí? Díganme cuántas veces ustedes han visto poner a calentar el agua en una estufa y que en vez de calentarse se enfríe. ¿Alguna vez alguien ha visto ese fenómeno? Que pongan a calentar una olla de agua en la estufa y en vez de calentarse se enfríe. Al momento no, profe. Hasta el momento no, ¿cierto? Creo que todos y todas podemos concordar que hasta el momento no. Entonces, ahí en esos eventos,
pues no tiene mucho sentido hablar de probabilidad, porque lo que pasa es que siempre sucede lo mismo. Es lo mismo de que el hecho de que una persona o que todas las personas vayan a morir algún día. ¿Tiene sentido hablar de probabilidad de muerte de un humano? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene sentido hablar de probabilidad de muerte de los seres humanos? No, para nada. Para nada, ¿cierto? No tiene mucho sentido porque nosotros ya sabemos que eso es algo determinado, que a todos y a todas nos va a pasar, porque de cada 100 casos que hemos visto de gente que ha estado viva, en algún momento morirá o ha muerto, ¿cierto? Entonces, no hemos visto que una persona supere los 100 y pico de años, que ya lleve 1000 años, 10.000 años, 30.000 años y no haya muerto, y que ya uno diga como, ah, no, puede que yo tenga cierta probabilidad de morir, pero puede que tenga cierta probabilidad de ser eterno o de ser eterno. Nosotros no decimos eso, ¿cierto? Porque cada caso que hemos visto vivir, hemos visto también cómo muere. Entonces, por eso es importante que cuando hablemos de probabilidad tengamos en cuenta que la probabilidad tiene sentido es cuando interviene el azar, porque acá hay algo muy importante. El azar no es en sí mismo un solo azar, no es como lo que los eventos determinados. Los eventos determinados es cuando tú tienes 10 de cada 10 casos suceden, entonces tú ya puedes decir es determinado. Pero con el azar, ¿cómo podemos decir que algo es muy al azar? Voy a empezar a llover un montón. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Todavía me escuchan bien? Sí, profe. Ah, listo. Pensé que solo se escuchaba la lluvia. Bien. Entonces, ¿cómo podemos decir que un azar es muy azar o poco azar? Eso no lo dice la probabilidad. Entonces, ya no empezamos a hablar de azar como tal, de cosas que son totalmente aleatorias, sino de cosas que de pronto tienen mayor probabilidad que otras cosas, ¿cierto? Ya entonces nosotros hablamos de que listo, acá en Bogotá con lo del clima, por ejemplo, no está determinado que todos los días llueva, no está determinado, no hay una ley que me diga, no, sí, de 365 días al año, 365 días llueve, entonces por eso está determinado que siempre llueve. No, pero lo que pasa es que como la probabilidad de que llueva es tan alta, digamos de 365 días llueve, de hecho eso es un dato, llueven como 200 y pico, no sé si alguien por ahí tenga internet que busque el dato así rápidamente, ¿cuántos días al año llueve en Bogotá? Que alguien busque ya mismo ese dato, para que nos sorprendamos. Miren cuántos días llueve al año en Bogotá. Alguien que coloque ese dato en Google. Promedio de 181 días. Imagínense, más o menos 181 días al año de 365 llueve, o sea, eso es mucho, eso es más de la mitad, ¿cierto? De 365, esperen un video. Tenemos 182, o sea, la mitad del año son 182 días. ¿Cuántos es que llueve, Chelsea, en promedio? 181, un día más de la mitad. Imagínense, casi la mitad del año está lloviendo, casi la mitad del año está lloviendo. Es una probabilidad tan alta que nosotros a veces decimos como, no, es que en Bogotá siempre llueve, en Bogotá llueve, o sea, ya no es una cuestión al azar, ¿cierto? Ya no es que pensemos, oiga, tan raro está lloviendo. Eso sí es muy aleatorio. Eso sí es que sucedió al azar, ¿no? Eso no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Ya como pasan tantas veces, como la probabilidad es tan alta, ya nosotros no decimos, o sea, ya no es una cuestión de azar, sino ya, sino simplemente hablamos de probabilidad, ¿cierto? Cuando algo es muy poco probable, pero aún así sucede, es cuando decimos que eso fue un evento casi al azar. Entonces, por eso cuando hablamos de probabilidad, es algo, van a ser los fenómenos en donde tiene que intervenir el azar en algún momento, ¿sí? Tenemos que intervenir el azar. Lo que pasa es que el azar no es solamente uno, sino dependiendo la probabilidad que tanto, que tan bajo, pues se habla de que algo es muy al azar, muy aleatorio, o algo de pronto tiende casi a ser más determinado. Sí, como, pues ustedes ya se podrán imaginar cualquier tipo de, o sea, hay probabilidades, por ejemplo, yo qué sé, la probabilidad de que la profesora Kaori se venga en falda al colegio, por ejemplo, ustedes dirán como no, es que
las probabilidades son muy bajas, en muy pocas ocasiones. 0,00%. Ajá, es que en muy pocas ocasiones hemos visto a la profesora Kaori con falda. Entonces, si algún día la vemos en falda, eso sería cuestión del azar, cuestión aleatoria, ¿cierto? Porque la probabilidad es muy baja. Entonces, vean que los eventos del azar, como tal, el concepto del azar, se empieza a construir es desde qué tan probable es un evento. Cuando un evento es muy poco probable, pero aún así sucede, decimos, eso es básicamente por azar. Pero entonces ahí hay una discusión importante, y es una discusión que le ha maquinado ahí la mente a mucha gente, a muchos científicos, a científicas, a matemáticos y a matemáticas. Y es el hecho de pensar, bueno, ¿realmente será que el azar existe? ¿O simplemente son eventos que que de pronto su probabilidad es muy baja, pero aún así sucedieron? ¿O será que realmente habrá algo que exista real, que me pueda explicar y que se pueda definir como azar, que realmente sea totalmente azaroso? Simplemente hablamos de probabilidades altas o bajas. Porque entonces eso nos lleva a una pregunta muy importante, que esa la vamos a trabajar mañana para que se vayan a ir preparando. Eso lo vamos a trabajar mañana en clase para que vayan a ir pensando todos y todas las que vengan acá a clase. ¿Qué tanto tenemos entonces? No sé, ¿han escuchado lo del libre albedrío? ¿Se han escuchado Sí, el libro? ¿No? Que básicamente es esa capacidad que tenemos los seres humanos para decidir nuestro futuro. Pero entonces ahí eso nos lleva a muchas preguntas. ¿Será que realmente el libre albedrío existe o todo está determinado? ¿Será que nuestro futuro real, nuestro destino, bueno, nuestro futuro realmente es una cuestión de azar? ¿Es una cuestión determinada por nuestras acciones? ¿O simplemente ya el destino está marcado, ¿no? Porque también, no sé si han escuchado ustedes, hay teorías que dicen, no, es que tu destino está marcado, hay como un libro de la vida que dice todo lo que tú vas a hacer en la vida, entonces no hay lugar a que tú decidas porque ya todo está escrito. Pero también hay quienes dicen, no, cada día tú construyes tu futuro. Pero hay quienes dicen, no, lo que pasa es que todo es situación del azar, te puede pasar cualquier cosa en la vida. Entonces, échenle cabeza, ¿ustedes qué piensan acerca del libre albedrío? Que eso lo vamos a discutir mañana en clase. ¿Listo, chicos? Entonces, eso es lo que quería que hablara en esta ocasión acerca del azar y la probabilidad. Vamos a construir primero el concepto para luego, mañana también vamos a trabajar unos ejercicios, eso es súper sencillo, se van a dar cuenta, pero lo que sí es importante es que nosotros en nuestra mente nos hagamos una idea, bueno, ¿qué es lo que pasa con los sucesos? ¿Hay forma de que yo pueda determinar el futuro o realmente todo es completamente incierto? ¿Listo? Entonces es importante que nos hagamos esas primeras preguntas. Voy a detener por acá la grabación.